académica de la Universidad del Valle, con una maestría en economía cuantitativa de la Universidad de Alicante en España, y quien recientemente defendió su tesis doctoral de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, nos acompaña para hacer la presentación que hace parte de uno de sus compromisos de condición doctoral de estudios, teniendo en cuenta que María del Pilar ha tenido una amplia trayectoria investigativa en temas de conflicto armado colombiano, y en especial los relacionados con el desplazamiento forzado y el secuestro. Dicho sea de paso, la presentación que hoy nos dará Pilar se titula Teoría económica del secuestro político, teoría y evidencia para el caso de las FARC en Colombia, que así también se titula su tesis de doctorado. Entonces, quedamos en compañía. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias Diana por la presentación tan elogiosa. Gracias a ustedes por su presencia. Realmente sé que esto es una época difícil, todo el mundo está en exámenes parciales y creo que el tiempo que ustedes dedican para estar aquí es valioso. Agradezco de verdad su presencia. Bueno, este trabajo hace parte de mi tesis doctoral, que la titulé Teoría económica del secuestro político, teoría y evidencia para el caso de las FARC en Colombia. Aquí voy a mostrar, aparte de la tesis, no voy a mostrar la tesis toda, primero porque, digamos, el tiempo es limitado, entonces voy a tratar como de mostrar la motivación y por qué elegí este tema para hacer mi tesis doctoral. Digamos que la motivación que generó fue el anuncio en febrero del 2012 de las FARC, en el que decían que ponían fin al secuestro, a la retención, como ellos llaman, de colombianos como una práctica de su actual revolucionario. Esto lo hizo el Comando Central en febrero del 2012. Y era un anuncio inusitado porque llevábamos más de 40 años de secuestro y eso era digamos, se podía ver como un gesto de voluntad de las FARC a puertas de una negociación. Entonces la pregunta que me hacía era, bueno, ¿es posible pensar este anuncio como un gesto de voluntad o simplemente es el resultado de un cambio estratégico en su política de negociar con el gobierno? ¿Cuál era digamos, la hipótesis que había en ese entonces y que digamos se ha mantenido? Y era que el secuestro político o el secuestro estaba en la década del 2000, empezó a caer y era visto como el resultado de la política de seguridad democrática, en el que el gobierno de Álvaro Uribe hizo tuvo una fuerte ofensiva militar en las selvas colombianas para atacar este fenómeno. Entonces se veía que la caída de este secuestro político era producto de todo tipo de secuestro, era efecto de la política del gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, claro, hasta este momento, ¿qué era lo que yo observaba? Que el secuestro político en Colombia o el secuestro general había sido estudiado desde el punto de vista de los victimarios y sobre todo desde el punto de vista de los efectos que causaban las víctimas. Es decir, habían trabajos importantes de la evolución del secuestro que se trabajaba como una serie, donde se estudiaban las causas, se estudiaban los efectos sobre la inversión económica, los efectos sobre la economía y los efectos sobre la sociedad en general. Sin embargo, había una parte que no se había estudiado hasta ahora, que era el efecto o el efecto que tenía elegir esta estrategia política sobre la organización. Y es por eso que entonces me pregunto, bueno, ¿será posible analizar esa disminución de la tasa de secuestros y este anuncio de las FARC de renunciar a la tasa de secuestros como el efecto de unos costos que estaba produciendo en la organización, o mirarlo desde el punto de vista del resultado
resultado de un comportamiento estratégico de las organizaciones que lo realizaban, en especial de las FARC. Entonces, por tanto, el responder esta pregunta necesariamente me llevaba a una búsqueda alternativa que tal vez complementaria a que la reducción del secuestro, de la tasa de secuestros, era un efecto de una fuerza política gubernamental, pero también era efecto de unos problemas organizacionales que estaban creando al interior de la organización. Entonces, a raíz de eso, digo, bueno, ¿cuál es el enfoque metodológico desde el punto de vista de la economía que me permitirá abordar este problema? Entonces, claro, yo estoy tratando una organización con una fuerte estructura jerárquica en el que el mando está claramente especificado. Tenemos unos líderes que toman decisiones y tenemos unos mandos medios o comandantes que reciben esas órdenes y que llevan a cabo las tareas. Claro, efectivamente esa estructura jerárquica lleva a una separación, por supuesto, de agentes que siguen unas órdenes y de agentes frente a unos agentes que toman decisiones. Entonces, si pensamos en la teoría de agencias como aquella teoría que estudia las relaciones asimétricas entre dos tipos de agentes, relaciones asimétricas que están cargadas de riesgo moral, en el sentido de que un agente decide asignar tareas a otro porque cree que las puede hacer mejor, ¿vale? Porque este agente que asigna tareas tiene restricciones tecnológicas, de información, etc. Entonces considera que es más beneficioso para ellos asignar tareas. El que recibe las tareas sabe la posición de ventaja que tiene frente al principal. Claro, como hay una relación asimétrica de que la información no es completa, entonces ese líder que asigna tareas tiene que crear incentivos y tiene que crear castigos en ese supuesto contrato, digamos, porque esta teoría viene es tomado de las organizaciones convencionales y legales, de cómo actúan estas organizaciones. Entonces, este principal líder tiene que crear un sistema de incentivos y mecanismos que haga que estos humanos medios realicen las tareas de acuerdo a sus intereses, ¿vale? Y por supuesto, la acción recíproca de los agentes es llevar a cabo las tareas como el principal quiere que las haga. Y en este caso, como una organización armada, cumplir, tener compromisos y tener obediencia con la organización. ¿Cuál es la ventaja de haber elegido este enfoque metodológico? Su flexibilidad, como les digo, porque es una teoría que estudia relaciones en un contexto de información asimétrica. Entonces eso permite analizar, digamos, la estructura de una organización armada, y especialmente las FARC, donde hay una clara separación entre la cúpula y los mandos medios. Incluso hay una separación física, ¿no? Los frentes actúan diferentes, la ubicación de los frentes es diferente físicamente a la ubicación de la cúpula. Entonces hay problemas incluso en cómo la información es transmitida entre ellos. Aquí, algo que creo que una demostración de los teóricos que han trabajado en la teoría de gente desde el punto de vista político. Tratar de ubicar este problema en la literatura internacional me llevó a descubrir como dos líneas de investigación en economía, ¿no? En economía y en economía política. La primera tiene que ver con la tradición de los modelos de Becker, que analiza el comportamiento de un agente frente a si decide una acción criminal o no, dependiendo de un análisis de costo-beneficio. Digamos, los primeros trabajos de Becker están centrados en analizar un agente que toma decisiones de forma individual. En esa misma línea están los trabajos de Tudor, que son importantes en este campo, porque estudian la decisión de un agente de si pertenece o no a una organización armada. Y digamos, él lo relaciona pertenecer o no a una revolución, a ser parte de una revolución. Sin embargo, esos trabajos que yo digo que son más a nivel general, porque son trabajos pioneros en términos de analizar la conducta criminal de los agentes, aparece
otras líneas de investigación que están, digamos, definidas temporalmente por el evento de las Torres Gemelas. Antes de las Torres Gemelas estaban todos los estudios dedicados a trabajar las carreras armamentistas, a trabajar digamos, la relación de las potencias en el contexto de la Guerra Fría. Que también encuentro muchos trabajos que tratan de establecer desde el punto de vista estratégico el comportamiento de estas potencias o de estos países en este escenario. Y luego viene toda una literatura muy próspera, que es la literatura que se relaciona ya con los actos terroristas, específicamente después del evento de las Torres Gemelas. Entonces ahí hay una producción, podríamos decir que hay un boom de teóricos en el campo de la sociología, de la economía, de la ciencia política, tratando de explicar el comportamiento de los grupos terroristas. Y pasa algo similar, ¿no? Que es parecido a lo que a cómo se trabaja el secuestro en Colombia. Se estaba trabajando desde el punto de vista de las causas y de cómo afectaban a las víctimas. Incluso se trabajaba a los terroristas desde el punto de vista individual, pero no se trabajaba los efectos que tenían esas acciones, la dirección de las acciones terroristas sobre la estructura de las organizaciones que eran los actores. Entonces, a la parte que estamos tratando de estudiar estos efectos en la organización de las FARC sobre el secuestro, aparece un trabajo que, digamos, está en la misma línea y que, digamos, me sirvió a mí o me afirmó que podría estar por un buen camino, que fueron los trabajos de Shapiro, que es un politólogo de Princeton, y él también intenta describir el comportamiento terrorista a partir de lo que está ocurriendo dentro de las organizaciones terroristas, de la organización. Y cuál es la hipótesis que él plantea, y es que los problemas organizacionales o los dilemas organizacionales de toda organización ilegal son muy parecidos a los problemas que tienen las organizaciones convencionales, las organizaciones que actúan en contextos legales. Entonces dice, los instrumentos de gestión que usan estas organizaciones ilegales son muy parecidos o no tienen, o digamos, no son muy diferentes a lo que usan las firmas o las industrias o las organizaciones convencionales. Entonces, él va a partir, digamos, que en este grupo de encuentro a analizar las organizaciones terroristas, digamos, vamos a tener un mismo camino de tratar de entender qué es lo que pasa al interior de la organización. En esto es importante, digamos, contextualizar la práctica del secuestro. ¿Sí? Colombia ha tenido más o menos 40 años digamos, un secuestro continuo, ¿sí? Un secuestro que no solamente las organizaciones armadas lo practican las organizaciones, no las subversivas, las organizaciones criminales del narcotráfico, ahora las FARC, el 2009 dice que fue uno de los pioneros en usar esta práctica a nivel urbano. Incluso agentes del Estado también se han registrado hechos en los que ellos trataban como una estrategia para tratar de eliminar las organizaciones que ellos combatían. Entonces, digamos que eso hace una práctica que está muy adentro o es casi idiosincrática a las organizaciones ilegales en Colombia. Y allí se puede ver en el gráfico la evolución del secuestro desde 1970 a 2010. Miren que hay un crecimiento fuerte a partir de los 90 empieza a crecer y hasta el 2004 más o menos 2003 la tasa de secuestros es alta para Colombia y es, digamos, es una de las más altas del mundo y que es considerado Colombia en esa época como el país donde más se secuestran nacionales y extranjeros. Bueno, vale la pena decir, hay un dato que registra Memoria Histórica y dice que en estos 40 años
han sido secuestradas por lo menos una vez en Colombia 39.058 personas, de las cuales el 84% de sus secuestros son por razones económicas, el 14% por razones políticas y el 4% por razones diferentes a estas. En estos datos incluso se han incluido secuestros entre familiares, digamos que por el mismo concepto de secuestro está incluido ahí un 4%. Hay secuestros familiares que no necesariamente se exige una retribución económica, pero están incluidos. Es decir, que no solamente las organizaciones criminales, sino que se ha visto una práctica incluso de gente que no está directamente metida en el negocio ilegal. Ahora, si miramos el secuestro por autor, allí vemos que las FARC son la organización a la cual se le atribuyen un mayor número de secuestros. Está las FARC, está el ELN, el M-19, digamos que se considera uno de los pioneros. Están las redes criminales donde se agrupan el narcotráfico, las FARC, ese tipo de organizaciones criminales, y los paramilitares. Ahora, una de las características del secuestro en Colombia que es diferente al secuestro digamos, al promedio de secuestros en el mundo es la duración. Es decir, las organizaciones que tienen tasas de secuestro altas en el mundo son los grupos terroristas del Medio Oriente. Sin embargo, el número el tiempo que ellos tienen una persona secuestrada es corto comparado con el secuestro que se produjo en Colombia. Hay solamente un relato de un secuestro que se produjo que fue un secuestro del grupo palestino que mantuvo un profesor inglés por 5 años. Es un secuestro que se considera en la historia de los secuestros del mundo como uno de los que más duró. Sin embargo, Colombia de nuevo fue pionera en el número de años que mantuvo un secuestro. Solamente ahora recientemente se han conocido casos aislados como el secuestro de esas 3 chicas de Cleveland, pero digamos que allí este tipo de secuestro fue diferente porque no había una exigencia de ningún tipo de secuestrado. Pero digamos que es un secuestro que duró 10 años y fue un secuestro bastante impactante. Pero de resto, los secuestros más larga duración son los que se han cometido en Colombia. Miren aquí los datos, aquí cogí la serie y dividí los secuestros que duraban un día a un mes, los secuestros de 1 mes a 6 meses y los secuestros de más de 6 meses. ¿Sí? Allí esta clasificación me permitió incluso hablar aproximadamente, digamos, de los secuestros que se definían por secuestros en los que participaba la familia de la víctima, es decir, una negociación entre familiares de la víctima y la víctima, que eran secuestros cortos, donde finalmente se resolvía el evento. Sin embargo, hay otro tipo de secuestros en los que ya entraba a participar una tercera persona, que eran los secuestros de tipo político, ¿no? Y esta tercera persona o era el gobierno o eran países, ¿sí?, que entraban a mediar en esta negociación. Entonces, ese tipo de secuestros podrían yo más clasificarlos como secuestros del tipo político. Ahora, las FARC durante, digamos, después del periodo del presidente Pastrana, donde hubo la detención, hay un aumento grande de secuestros y muchos de los primeros secuestros de policías militares fueron, digamos, secuestros que nacieron de tomas a pueblos, hay tomas, digamos, importantes en la historia, como toda la toma a Miraflores. Allí muchos de ellos, como eran digamos, fueron retenidos
Fueron retenidos cuando hubo combate, unos fueron en principio considerados prisioneros de guerra. Y las FARC, de hecho, durante el gobierno de Samper, hubo importantes negociaciones, ¿no? Hubo acuerdos humanitarios donde se llegaron a entregar 100 y pico de soldados y policías de bajo rango, fueron entregados y fueron intercambiados por guerrilleros presos en cárceles colombianas. Digamos que a finales de los 90, las FARC lograron con esta estrategia recuperar parte de su gente que estaba en cárceles colombianas. Sin embargo, ellos fueron casi que filtrando este primer grupo de secuestrados, se quedaron con los militares y policías de más alto rango. Y esos fueron los que fueron convirtiendo en moneda de intercambio para una futura negociación. De hecho, las FARC sacan una lista donde dice quiénes son los que hacen parte de la lista canjeable. Entonces, aparecen los primeros policías y militares oficiales a finales de los 90 como los primeros canjeados. Después viene la serie de secuestros políticos, donde están los secuestros de Isis de Camus, de Licelau Pérez, de los secuestros que se originaron en Neiva, que fue un secuestro que tuvo muchas repercusiones en los medios, que fue el secuestro de Neiva, y luego están los secuestros los diputados del Valle. Después están los secuestros que la FARC casi que tuvo por carambola, que fue cuando derribaron, se dice, no hay evidencia, pero se dice que cuando derribaron el helicóptero donde iban los americanos, eso fue casi que un regalo haber tenido a los americanos como parte de la lista de canjeados, porque digamos no fue un secuestro planeado como fueron los otros, sino que fue un secuestro de que los americanos estaban participando de operaciones militares. Entonces, ¿qué pasa? Este grupo de secuestrados se volvió la lista de canjeables como los que las FARC pretendían negociar con el gobierno. ¿Sí? Y ustedes recuerdan que muchas fueron las peticiones que hicieron las FARC para poder entregar estos secuestrados. Y es claro, ¿qué pasó? Durante casi 10 años las negociaciones se dilataron por la negativa del presidente Álvaro Uribe de no negociar. Sí, bueno, aunque por los medios nos hemos dado cuenta que efectivamente ellos sí estaban buscando con la negociación con las FARC, pero bueno, en ese momento no se sabía, y lo que se presentaba era una negativa consistente del gobierno de Álvaro Uribe. ¿Qué pasó? Eso hizo que se dilatara la negociación y que las FARC mantuvieran durante mucho tiempo a los secuestrados. Finalmente, ¿qué logró las FARC con esto? Pues los resultados muestran que digamos, el fin de muchos de esta lista no fue lo que la organización esperaba. Miren que de estos, 21 fueron rescatados, entre ellos están de la Operación Jaque. Luego están los que murieron en cautiverio, entre los que están los de la Asamblea del Valle, y luego están los liberados y los escapados. Es decir, durante todo este tiempo, esto generó, en vez de generar beneficios a las FARC, lo que generó fueron unos costos altísimos para toda la organización. Porque lo que en principio se planteaba como una estrategia que permitiría obtener réditos políticos a la organización fue todo lo contrario. De hecho, uno de los costos que tuvo las FARC en este periodo fue una alta detección de muchos de sus miembros. Claro, quienes desertaban un gran porcentaje eran soldados rasos y los milicianos. Se dice que uno de los, digamos, durante este periodo,
Claro, ese efecto de que el gobierno de Álvaro Uribe creó un programa de movilización que tuvo mucha propaganda entre los grupos guerrilleros, digamos, el gobierno invirtió grandes cantidades para que este programa llegara a uno de los guerrilleros, pero claro, esa es una explicación de por qué estos miembros desertaron de la organización. Pero claro, hay otra explicación que puede estar relacionada a que aquellos agentes o aquellos soldados, los de la más baja jerarquía, entraron en la organización con otros propósitos, o hicieron pertenecer a la organización con otros propósitos, y no con los propósitos de ser guardianes de un grupo de personas que ellos en principio consideraban que eran enemigos. Ellos consideraban que las personas que ellos tenían retenidas eran personas de la burgueses, que eran los políticos eran corruptos. Es decir, ellos en principio despreciaban a ese grupo de personas que tenían. Entonces, aquellos agentes que entraban en la organización buscando o teniendo otros propósitos para estar en ella, terminan cuidando y poniendo en peligro su vida por cuidar la vida de uno que ellos consideraban en principio enemigos. Es difícil, digamos, muy difícil tratar, uno de los problemas con los que yo me enfrenté en esta investigación es el problema de la información, ¿sí? Era claro que efectivamente para cualquier persona mantenerse guardia durante mucho tiempo sin saber finalmente cuál iba a ser el resultado de esa actividad era difícil. Lo que hice fue tratar como de extraer de los relatos de los secuestrados, liberados, qué era lo que ellos observaban o percibían de sus guardianes. Claro, si me encuentro con una cantidad de citas en los que los guardianes están protestando contra esa actividad, algunos, no voy a decir que todos, pero sí muchos protestaban contra esa actividad, incluso protestaban con tener que ayudarnos, con tener que cargarnos. Hay registros en los que cuentan que, claro, como los secuestrados no estaban preparados para largas caminatas de 24 o 36 horas, ellos tenían que cargar con ellos, no solamente con su equipo, sino con los secuestrados. Entonces para ellos era una actividad despreciable tener que poner en peligro su vida. Entonces, esa es una de las, digamos, de los costos que generó para la organización este tipo de actividad. Durante tantos años tener a guardianes especializados en otro tipo de tareas para tratar de mantener vivos a unos secuestrados que saben, teniendo incertidumbre de cuál iba a ser finalmente el resultado. Porque con lo que ellos se enfrentaban diariamente era con los combates de la fuerza pública, pero ellos realmente no sabían en qué iba a terminar esa actividad. Otro de los costos que percibo o que percibí con esta actividad, analizando el comportamiento de las leyes, de las acciones versus las acciones de las Fuerzas Armadas, es que durante el periodo en que las FARC tuvieron a los secuestrados, su actividad militar cayó. Claro, piensen que mantuvieron secuestrados con tantos anillos de seguridad, al menos 3 anillos de seguridad creada la organización para cuidar a los secuestrados. Se decía que en promedio eran de 15 a 20 hombres por secuestrados. Entonces allí había un costo de oportunidad, es decir, si las FARC decidían dedicaron a cuidar rehenes, pues simplemente estaba dejando de lado otras actividades que tal vez eran mucho más preferidas por esos combatientes. Entonces aquí, en el primer gráfico, de mano izquierda, en la esquina, se puede notar cómo durante el periodo de la década de los 2000 hay un incremento de la actividad militar de la fuerza pública, una caída drástica en la actividad militar de las FARC. ¿Sí? Comparo las acciones de las FARC con las movilizaciones que ocurrieron en esa época y se ve que hay un aumento en las movilizaciones y hay una caída en las acciones de las FARC. De nuevo, comparando los secuestros
con las sanciones, aquí hay una caída de los secuestros, aquí estoy hablando de los secuestros políticos, claro, los secuestros que empiezan a caer porque empiezan o a liberarse o, perdón, a ser rescatados o empiezan a morir secuestrados y, claro, como las FARC están dedicando hombres a esa actividad, pues se ve como ambas están cayendo. Y finalmente vemos el comportamiento de los secuestros políticos con las movilizaciones. Las movilizaciones empiezan a caer cuando los secuestros están realmente disminuyendo. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que me planteo ya desde el punto de vista de la organización? Si yo considero que las FARC son una organización jerárquica como lo son, claramente estructurada, con un poder de mando, una cúpula y unos agentes, con una cohesión interna fuerte, creo que los efectos del secuestro político llevaron a una separación clara entre los intereses de esa cúpula, que digamos eran los que intentaban negociar con el gobierno, con los intereses de aquellos operativos o mandos medios o comandantes que eran los que realmente tenían que ver directamente con los secuestrados, eran los que realmente sufrían los costos de esa actividad. Entonces, lo que hago es decir, efectivamente, esa separación es el efecto de los costos de agencia del secuestro. Y me refiero a costos de agencia como aquella separación que ocurre entre los propósitos o los intereses que tienen una de las partes respecto a la otra. Entonces, esos efectos que yo digamos, divido en la divergencia entre los intereses de ambos y otra de los efectos fue la relación que tuvo los guardianes con los rehenes. Y esa relación es que, digamos, vuelvo y digo, como había problemas para tener información realmente de qué era lo que estaba pasando en las selvas colombianas, entonces simplemente apoyo esa hipótesis en los relatos de los secuestrados. Entonces trato de captar cómo era la relación, uno de los libros, digamos, que más claramente o que a mí me sirvió mucho para trabajar esa relación fue el libro de Ingrid. Creo que es de los más allá de si no está de acuerdo o no con la forma en que ella, digamos, expresa su secuestro, creo que es uno de los mejores libros escritos y los que mejor expresa lo que estaba pasando en este momento en Colombia. Entonces, así fue posible como captar cuál era la relación que tenían los rehenes con los secuestrados, con los secuestradores. De hecho, hay mucho, digamos, aparte de la historia en los que uno puede identificar aquellos guardianes que podrían ser un poco más benevolentes con los secuestrados que aquellos que no. Entonces, ahí es posible, a partir de esos relatos, tratar como identificar esta relación. Bueno, ahora, de nuevo, por la falta de información, yo necesitaba, por ser una red de economía, por supuesto, necesitaba construir un modelo, ¿no? Eso es lo que nos caracteriza a los economistas, y traté de identificar, bueno, yo sé que he identificado los problemas de agencia que creó el secuestro en la organización armada. Esos problemas de agencia, uno de los efectos es una probabilidad alta de deserción de los mandos más rasos, de los mandos rasos de la organización. Bueno, entonces, lo que yo me planteo es tratar de construir cuáles son los incentivos que tiene que crear la organización para poder lograr que estos agentes no dependen de la organización. No tengo datos. Entonces, ¿qué hago? Simplemente voy a estimular un modelo de teoría de agencia en la que establezco un sistema de pagos de incentivos para poder encontrar qué es lo que tiene que ofrecer el líder de la cúpula a estos agentes que están, digamos,
decirlo así, está empezando a estar en desacuerdo con la organización, con los principios de la organización. Por supuesto, yo estoy hablando de un grupo pequeño de la organización, ¿sí? No estoy hablando de que todos los soldados rasos de la organización decidieron desertar y dar cosas y fuerzas. No, estoy hablando de un grupo de agentes que tal vez antes de que el secuestro durara tanto, de pronto no tenían ese comportamiento, pero sí hay ahora con el secuestro de la organización, aparece un grupo que realmente quiere salirse de la organización. Entonces, lo que yo intento estudiar es el comportamiento de esos agentes, ¿vale? Y esto lo hago con teoría de agentes. Entonces, vuelvo y repito, intento construir un modelo y hago una simulación tratando de encontrar cuál es el sistema intuitivo que debe ser la cúpula para que esos agentes se mantengan dentro de ellos. ¿Vale? Entonces, hay un problema, hay unos supuestos que establezco y es que los recursos de la organización son escasos. Entonces, por tanto, para la organización tiene que tomar una decisión en cuántos de esos recursos dará a esos agentes. Y me refiero, cuando hablo de recursos, yo sé que la organización no paga un salario, quienes pertenecen a la organización no reciben compensaciones económicas directas, pero hay digamos, un paquete de beneficios. Es decir, hay ascensos, hay otro tipo de beneficios que ellos reciben dentro de la organización por hacer bien las tareas. ¿Vale? Pero dado que hay unos recursos escasos, la organización tiene que crear ese sistema para que los agentes se mantengan, pero a la vez también tiene que crear unos sistemas de castigos para hacerse creíble frente a los que deciden desertar, frente a los que han decidido desertar. ¿Vale? Entonces la organización tiene un sistema de castigo, una probabilidad de que quien decide desertar pueda ser castigado ejemplarmente para los que permanecen en la organización. Entonces voy a incluir en este modelo una tercera parte, y es la presión que ejerce el gobierno colombiano con los programas de desmovilización. Entonces, las FARC tienen que tomar, o la organización ilegal tiene que tomar, o tomar decisiones acerca de qué paquete de incentivos y castigos ofrecen, y segundo, dentro de este paquete tiene que involucrar lo que está ofreciendo el gobierno por fuera de la organización, que se representa en estos programas de desmovilización. ¿Sí? Claro, aquí obviamente el papel de la gente en este tipo de modelos es elegir un mayor nivel de esfuerzo que haga que los objetivos del principal se cumplan. Entonces, esos incentivos cumplen ese papel, no solamente que los agentes se queden en la organización, sino que los agentes también elijan su mejor esfuerzo para poder que toda la organización se beneficie. Entonces, la hipótesis que maneja este modelo es que esta presencia del gobierno puede llevar a profundizar un comportamiento oportunista. Es decir, sabemos que esta presencia del gobierno hace que la organización, digamos, se esfuerce por crear un sistema de incentivos que haga que los agentes se queden dentro de la organización. Pero ¿qué pasa? Ese comportamiento oportunista se refleja en que ellos se pueden quedar en la organización, pero no lo pueden hacer tan bien como el líder quisiera que lo hicieran. Entonces, esa tercera parte que estoy involucrando en el modelo lleva efectivamente a que los agentes permanezcan en la organización, pero no se comporten como el líder quisiera. A eso me refiero con un comportamiento oportunista. Entonces, por supuesto, la contribución de este modelo que voy a simular, efectivamente me va a mostrar algo que, digamos, yo siempre he considerado que pasaba en esta situación de secuestro, y era que el comportamiento de esos agentes no era acorde con el comportamiento que esperaba la culpa. Y que
en muchos de los relatos de los secuestrados se recibe. Entonces, simplemente voy a pasar aquí a decir cuál es el modelo formal sin entrarme mucho en los detalles que no creo que sean importantes. Aquí toda la organización la divide entre los líderes o entre el líder y un agente. Aquí el líder está representado por la cúpula y los agentes son aquellos agentes de las capas más bajas que fueron los que realmente tuvieron contacto directo con los secuestrados, al comandante del campamento donde estaban los secuestrados y luego del comandante estaban los guardianes. Entonces ellos eran los que tenían, digamos, el contacto directo con los secuestrados. Entonces lo que hago es decir, aquí ellos dos se involucran en un contrato. Hablo de un contrato entre comillas porque no hay contrato, es decir, en teoría de agencia, como nace del estudio de organizaciones legales, el contrato es verificable, pero aquí no, aquí el contrato no es verificable. Por eso la organización tiene que crear sistemas de castigos para poder que ese contrato sea cumplido. Y no hay forma de que legalmente la organización diga, esto no cumplió con las tareas encomendadas, entonces él tiene que ser castigado, digamos, con métodos legales. Es así, no, aquí hay lo que se llama mecanismos de autocumplimiento entre la organización. Y esto digamos, que ocurre en todas las organizaciones ilegales. Se han encontrado estudios que lo aplican a las mafias, etcétera, de cuáles son los mecanismos que ellos usan para mantener a sus líderes cumpliendo con las tareas encomendadas. ¿Vale? Entonces, aquí supongo que el líder o el principal le importa su reputación. Entonces, vamos, para hacer el modelo un poco más simple y que sea fácil digamos, de llegar a resultados, digo que hay dos tipos de reputación, una reputación alta y una reputación baja. Y asumo que la gente tiene que elegir desertar o no desertar. Sé que hay incertidumbre de un lado solamente, es una incertidumbre unilateral, porque el líder es capaz, no conoce realmente cómo se está comportando la gente. Y el líder tiene que, digamos, tiene que invertir o tiene que destinar recursos para poder monitorear el comportamiento de esos agentes dentro de la organización. De hecho, las FARC son famosas, no. Digamos que uno de los mecanismos que ellos usan para poder controlar a los agentes es que los mismos agentes controlen a sus compañeros. Es decir, hay relatos en los que todos los agentes están monitoreando a los demás agentes, entonces todos se sienten vigilados por todos. Ese es uno de los mecanismos que usan para poder evitar comportamientos por fuera de los principios de la organización. Y el agente, por tanto, tiene que decidir entre desertar y no desertar. Si decide quedarse en la organización, entonces él tiene que decidir hacer lo mejor que pueda para la organización. Aquí simplemente estoy mostrando un árbol de decisión, tanto para el líder como para la organización. Aquí el líder diseña un sistema de incentivos. El sistema de incentivos, como les dije, da una compensación económica clara. Entonces lo que hago es unas transferencias altas y bajas que pueden ser representadas por beneficios materiales, por ejemplo, o dentro de la organización. Y asigna una probabilidad de castigo que depende de las transferencias altas. Y esa dependencia es una dependencia inversa, es decir, que la gente decide invertir para que los agentes se queden en la organización, pues lo que va a hacer es disminuir la probabilidad de castigo. La gente, por tanto, después de observar el sistema de incentivos, decide si se queda en la organización o si se va, y después de que decide quedarse, decide si hace un esfuerzo alto o un esfuerzo bajo. Efectivamente, hacen todo lo posible
o hace todo lo que a cabalidad todo lo que la organización le ha asignado o le ha delegado. Después hay unos resultados aleatorios, y esos resultados aleatorios, que son los resultados que observa el líder acerca de si la organización está teniendo una alta o baja reputación, pero lo que no sabe la organización es si el líder lo hizo bien o mal. Es decir, piensen que la muerte de los diputados fue un evento de baja reputación para la organización. La duda es, efectivamente, los agentes hicieron todo para matar a los secuestrados, no se sabe, ¿no? O fue, como decían las mismas FARC, fue el resultado de fuego amigo que llevó a que estas personas fueran asesinadas. La organización, la cúpula, realmente no sabe qué es lo que pasa frente al resultado del evento, y tiene la única variable verificable es el resultado. Tuvo reputación, pero realmente no tiene conocimiento 100% de que efectivamente los agentes hicieron bien o mal. Aquí estoy mostrando el problema de la optimización del principal, que es maximizar cuánto de incentivos dar y cuánto de castigo otorgar a estos agentes. Por supuesto se enfrenta con dos restricciones, es decir, el principal tiene que ofrecerle un sistema tan atractivo que efectivamente plantea esta situación. Usted se queda en la organización, hace sus actividades de acuerdo con los principios de la organización, y esto es mejor que hacer otra cosa, ¿vale? Como el costo de oportunidad que se representa en la restricción de incentivos y luego la restricción de participación. Es decir, que es en la organización que lo que nosotros ofrecemos dentro de la organización es mejor que lo que se ofrece por fuera de la organización. Aquí, en términos formales, hay unos resultados que simplemente me dicen cuál es la utilidad para los agentes de recibir una transferencia alta y de recibir una transferencia baja. En esta utilidad, por supuesto, cuando se resuelve el modelo, se involucra la utilidad que recibe la gente de los beneficios que ofrece el gobierno por fuera de la organización. ¿Cuáles son los corolarios que el modelo permite extraer y que son, digamos, corolarios o resultados obvios, pero que me sirven para reafirmar la hipótesis que me planteé al comienzo? Es que efectivamente, con la participación del gobierno y con los costos de esa actividad que ellos eligieron como la estrategia para negociar con el gobierno, llevó a que el sistema de incentivos que ofrecían a los agentes creciera. Es decir, esas transferencias dependían de los costos de la actividad y de la participación del gobierno. ¿Qué pasaba? Como teníamos recursos escasos, pues éramos los supuestos. Obviamente estos niveles de transferencia iban a determinar la probabilidad de castigo. Es decir, entre más recursos las partes destinaban para que los agentes se quedaran dentro de la organización, la probabilidad de castigo iba a caer. Si quienes se sentaban realmente no eran castigados, sino, o digamos la probabilidad de castigo era pequeña. Otro de los corolarios es que el principal saber con riesgo en esta situación. Obviamente quien asumía todo el riesgo debía ser el principal y no los agentes. ¿Sí? Esto como resultado para que los agentes permanecieran en la organización. Y finalmente, ¿cuál era la solución óptima que se llegaba, a la que llegaba en este modelo? Y era que el sistema de incentivos que ofrecía la organización llevaba a unos niveles de transferencia altos que se asimilaban
aquellos resultados que presentaban los modelos para actividades legales, es decir, aquellos resultados en los que casi que el principal debía compartir los beneficios de la organización con los agentes para lograr que ellos se quedaran dentro, haciendo parte de ello. Realmente aquí simplemente estoy mostrando cómo fueron los parámetros que se usaron para el modelo, el tipo de función que se usó. Aquí hay unos gráficos que muestran el comportamiento de las funciones de utilidad de los agentes. Ahí pueden ver que la utilidad del gobierno es la utilidad que genera los programas del gobierno, es una utilidad más baja que la utilidad de permanecer dentro de la organización y recibiendo transferencias altas y bajas. ¿Por qué? Porque asumo que hay una decisión antes del programa del gobierno de entrar a la organización, ¿vale? Entonces, cuando una gente decide entrar a la organización, es una actividad que tiene que ver con el pertenecer a la organización. Finalmente, aquí es como se resuelve el problema con una función objetivo, teniendo en cuenta las restricciones de compatibilidad y participación, resuelve un problema de maximización. Abajo en la tabla se encuentran los parámetros que usted para poder correr este modelo. Como les dije, este modelo lo hago simplemente porque no tengo acceso a los datos. Es difícil tratar de construir unos datos que me permitieran usarlos para hacer este modelo, para probar. Y aquí en el cuadro de mano izquierda en la esquina, aquí simplemente estoy como tratando de captar las diferentes variables, ¿no? El comportamiento de las diferentes variables. Entonces tengo el programa del gobierno que es llamado así, y un resultado, digamos, claro es que cuando el programa del gobierno se incrementa, ¿sí?, que hace que la deserción se aumente, si la organización decide castigar ese comportamiento de deserción por la existencia de recursos escasos, las transferencias empiezan a caer. Es decir, el sistema de incentivos que tiene la organización cae. Y aquí vemos un comportamiento de nuevo de la organización con esta tasa de castigo de la organización. Cuando el gobierno aumenta, digamos, los beneficios para estar dentro de la organización, la tasa de deserción, la tasa de castigo cae. Ahí está un resumen de los principales resultados del modelo. Y bueno, para concluir, la idea era tratar de establecer un trade-off entre los incentivos y los mecanismos de autocumplimiento que usó la organización para hacer que los agentes se quedaran dentro de la organización o, digamos, de otra forma, evitar la deserción. Y eso, esta hipótesis está basada en los costos y beneficios que tuvo la estrategia del secuestro político, específicamente el secuestro político, en la organización, los costos y beneficios que tuvo para aquellos agentes, ¿vale? Como les decía al comienzo, realmente, ¿por qué menciono el secuestro político? Es por la naturaleza del secuestro político en el caso de las FARC, que fue un secuestro de larga duración, que es el que yo trato de captar los resultados de ese secuestro. Que las FARC, digamos, que tenían experticia en otro tipo de secuestro, en el secuestro económico. De hecho, el secuestro económico durante mucho tiempo fue una forma de financiar la actividad guerrillera, y claro, eran secuestros que eran de corta duración, donde rápidamente se resolvía el evento. Aquí, cuando pasa el secuestro político, la cosa se complica un poco más, y es con todos los efectos que ya que les hemos dado. Y finalmente, bueno, un programa de MATLAB, un instrumento de optimización de MATLAB para poder encontrar los resultados que nos permitan simplemente
lograr lo que yo me había planteado al principio. ¿Vale? Muchas gracias.